La carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a hacerlo hasta leyendo el 7. Filipenses, capítulo 1 al 7. Efesios y Colosenses, creo. Amén. Bien, vamos a dar lectura. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, apartado a los santos de Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. todos, y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa, confirmación del Evangelio de todos vosotros, soy partícipe conmigo de la gracia. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos, dando alabanzas al Señor Jesús. Gracias a Dios. Salutación, hermano, para todos ustedes, en el nombre del Señor Jesús. Los amigos también les saludamos de una manera muy especial a todos en el nombre del Señor Jesús. Y también un saludo muy caluroso, muy amistoso, muy amigable a todos los oyentes de este programa que escuchan por este medio. Le hacemos llegar nuestro saludo muy cariñoso para todos y agradeciéndole la sintonía por escucharnos y escuchar este espacio que le brindamos no solamente a la comunidad de la iglesia, sino a todas las comunidades donde nos pueden escuchar. De modo que bendición para todos en el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos entonces a entrar en la parte de la meditación de la palabra del Señor Jesús. El libro de Filipenses es un libro que fue escrito desde la prisión, cuando Pablo estaba prisionero en Roma. Y esa carta nace de gratitud. Pablo siente gratitud por la iglesia de Filipo, porque ellos estuvieron con él en las buenas y en las malas. Estuvo la iglesia de Filipo con el apóstol Pablo. Entonces, en agradecimiento, Pablo escribe esta carta. Y nos vamos a detener precisamente en el verso 6. En el verso 6. La introducción y la salutación de Pablo a los filipenses. Y el verso 6 dice Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido. Pablo, él quería de que los filipenses estuvieran esa persuasión
que estuvieran bien persuadidos, bien convencidos. Él comienza a despertar para que los creyentes estén convencidos, porque a veces no estamos convencidos. Entonces él dice que tenemos que tener constancia, perseverancia, teniendo conocimiento pleno de lo que somos, estando convencido. Cada uno de nosotros debemos estar convencidos en quién hemos creído, qué es lo que hemos recibido también. Porque si no estamos convencidos lo que recibimos y lo que somos, entonces no hacemos el trabajo que debemos de hacer, porque no estamos convencidos quién soy yo. Pero si yo sé que yo soy un ministro, estoy ministrando, estoy sirviendo, es lo que quiere decir ministrar, servir. Entonces a un sirviente no hay que decirle lo que hay que hacer. No, un sirviente ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí o no? O hay que decirle, si usted está en una ebanistería, ya usted sabe que hay que lijar. O sea, si hay que trozar, hay que trozar. De modo que el sirviente sabe lo que tiene que hacer. Usted como ministro, desde luego que entra a la casa de Dios, ya sabe cuál es su oficio. Mi oficio es la plataforma. Y un sirviente no solamente barre, lava loza, cocina, trapea, ¿sí o no? Entonces, pero aquí como que hay puesto solamente distintivo es la plataforma nomás. Porque desde luego se entra, se ven las bolsas allá, nadie se agacha a cogerlas. Usted es un servidor. Somos servidores. ¿No creen ustedes que si todos hiciéramos ese trabajo, esto aquí estaría impecable, estaría limpiecito todo el tiempo y todo el día? ¿Sí o no? Esto estaría bien limpio. Si todos hiciéramos el trabajo de ministro. Y a mí me alegró mucho cuando el hermano Jorge Elías decía eso. Todos somos ministros. Qué bueno, se escucha bonito esa palabra. Y ojalá debiéramos entender eso, que somos ministros. Ya. Servidores, lo que quiere decir, todos nosotros somos servidores de Dios. Y Pablo dijo, estando convencido a quién le servimos, a quién le estamos brindando el servicio. Usted debe de entrar por esa puerta convencido que usted es un servidor de Dios y vino a servir en la iglesia del Señor. No se estipula qué clase de servicio, todo lo que haya que hacerlo. Una banca mal puesta, vea, los niños dejan las bancas todas regadas y yo llego y comienzo a recoger todas esas sillitas que veo por ahí y allá las amontono. Porque de pronto entra alguien de un momento a otro, entra una visita, entra alguien de pronto de allá de la alcaldía, de pronto de allá de la institución educativa, nos visita alguien, un profesor, y encuentra ese desorden en la iglesia. Ya.
Hermanos, somos un pueblo llamado por Dios para servir. Entonces lo que haya que hacer, hágalo, hermano, hágalo. Y entienda de que ese es su oficio, ese es su oficio. Encontró a dónde hacer el oficio. Como dijo Pablo, no te canses de hacer el bien cuando se le presenta la oportunidad. ¿Cierto? Entonces se le presentó la oportunidad, hágalo. Se presentó la oportunidad de coger esa silla, cójala. Se le presentó la oportunidad, entró y vio las cosas mal puestas, vio sucio. Hombre, barra, coja la escoba. Yo la he cogido aquí, he barrido. Hermano, porque entendamos que somos servidores de Dios, pero parece que malentendemos eso. A veces nos acordamos de la corbata para cantar especiales, para la devocional, pero o no sé si es que la escoba hay un parentesco entre la escoba, si son compadres, y los compadres antes se respetaban, antes se hacían la venia, se quitaban el sombrero para saludarse. No sé si usted tenga que hacerlo así con la escoba, quitarse, hacerle la venia a la escoba como compadrita o comadrita. ¿Cómo amanecieron? No, hermano, el servicio del Señor es bonito, es hermoso, y Dios mira es eso. Dios no mira porque usted predique bonito, porque usted cante hermoso. Dios no mira eso. Dios mira el servicio que hay en su corazón, sus pensamientos de servir a Dios. Es lo que Él mira. Entonces Pablo dijo, estando persuadido, ustedes deben estar persuadidos en quién han creído, en quién hemos creído, a quién le servimos. Debe de haber, hermanos, un pleno conocimiento de lo que nosotros somos. Entonces Pablo le escribe a los filipenses, y fíjense ustedes, yo creo que cada uno de nosotros tenemos historia. A veces nos olvidamos de eso. La iglesia aquí en este barrio tiene su historia. La historia nos cuenta con cuánto empezó la iglesia aquí en este barrio del Progreso. Nos cuenta el día en que se abrió y se estableció por primera vez la congregación aquí. Desde entonces, la historia de la segunda congregación está registrada. Pablo hace ver que en el libro de los Hechos, capítulo 16, el verso 12 y 40, está registrada la fundación de la iglesia de Filipo. En ese tiempo fue edificada la iglesia de Filipo y establecida alrededor del año 51 después de Cristo. Se estableció la iglesia allí. Ustedes saben que en el encarcelamiento de Pablo, cuando fue encarcelado en Filipo, él con Sila, hubieron los primeros creyentes, una mujer llamada Lidia y el carcelero de Filipo con su familia se convirtieron al Señor Jesús. Y ahora, en su segundo encarcelamiento, Pablo escribe esta carta desde Roma. Ya había una iglesia bien formada, ya había una iglesia bien confirmada,
Pablo estaba convencido del crecimiento que Dios había dado a la iglesia de Filipo. Pablo estaba completamente seguro que Dios había bendecido a la iglesia de Filipo, que Dios había prosperado a los creyentes de Filipo, que Dios había dado muchas bendiciones a los creyentes de Filipo. Pablo estaba completamente convencido que el que empezó la obra en ello la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo, queriendo decir hasta el día de su venida. Queriendo decir que la obra del Señor nunca ha cesado y dejará de cesar mientras vivimos aquí. Todo el tiempo estamos como en una construcción. La iglesia ha venido construyéndose lentamente y poco a poco, y se ha venido estableciendo para lograr ser un gran edificio para la gloria del Señor, para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que nos diera un día carta de transferencia, nos trasladó, aleluya, nos trasladó del reino de las tinieblas, un reino tirano, un reino cruel donde vivíamos, un reino donde no hay sensibilidad, donde no hay amor, donde no hay paz. Pudiéramos decir un reino miserable de tiranía, de esclavitud. Es el reino de las tinieblas, porque el Dios de las tinieblas se llama Satanás, el que domina la oscuridad, el que domina los errores, la hipocresía, la hipocresía, toda clase de error significa tiniebla, significa oscuridad, y ahí estábamos todos nosotros confinados completamente, hermanos, ser esclavizado por toda una vida. Gloria a Dios. Pero Jesucristo, dice la Biblia, que nos entregó una carta de transferencia, de traslado. Nos trasladó. ¿Usted sabe lo que significa eso? Un traslado, nos trasladó de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, al reino de su amado Hijo Jesucristo, a un reino donde hay luz, donde hay claridad, donde hay paz, donde hay libertad. A ese reino nosotros fuimos trasladados, al reino de Dios, a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio. Hemos sido introducidos al reino de Dios en el cual estamos sirviendo. Pero no tenemos que olvidarnos que Pablo dijo que el que empezó la obra en nosotros la va perfeccionando. La iglesia del Señor tiene que entender que vamos en una perfección. El creyente individualmente tiene que entender que va en una perfección diaria, todos los días.
Demos gloria a Dios, hermanos. Y Pablo se alegra cuando escribe esta carta durante su primer encarcelamiento allá en Roma, alrededor del año 61. Eso deja dicho que ya la iglesia tenía 10 años de estar establecida. Ya no era una iglesia pequeña, ya no era una iglesia de pronto de personas comenzantes, era una iglesia donde Pablo se goza para presentar su saludo, como lo presenta Pablo: me saludas allí a los obispos, a los diáconos, a los ancianos de la iglesia. Queriendo decir, Pablo estaba persuadido que habían personas capaces en la iglesia, que habían personas de conocimiento en la iglesia, que ya la iglesia no era una iglesia niña, no, niños los que se van levantando, los que van entrando, los que van creciendo. Pero usted que empezó donde Dios empezó esa buena obra en la vida de usted, debe de haber estabilidad, conocimiento, capacidad de poder entender las cosas de Dios. Alabanza sea el Señor Jesús. De modo, hermano, que ya no podemos llevar esa vida mediocre. Ya en usted debe de haber capacidad en la vida. Ya usted debe de tener conocimiento de lo que está haciendo, de lo que va a hacer. Porque el que la empezó algún día, de pronto la empezó allá cuando usted tenía sus dificultades. Pero a medida que usted ha venido escuchando y ha venido estando en la iglesia del Señor, ha venido siendo moldeado para poder entrar precisamente en la edificación en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una edificación que se hace. No es fácil. Por eso Pablo dijo en cierta ocasión: me alegra mucho que al fin y al cabo yo haya regresado para mirar lo que se empezó y a mirar que hay gente ya constituida, ancianos en la iglesia, capaz de formar la junta local, capaz de ser líderes de barrio, capaz de ser líderes de Dorca, capaz, hermano, de tomar el desarrollo que hoy tiene la iglesia del Señor a través de aquella buena administración, a través del Espíritu Santo que ha usado los pastores que han pasado por aquí, para que hoy la iglesia del Señor tenga este tamaño espiritualmente de conocimiento en la palabra gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Demos gloria a Dios. Alabanza sea el nombre del Señor Jesús. El trabajo del pastor. Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ningún pastor puede darse el lujo y sacar pecho, decir: la iglesia ha crecido por mis méritos. Porque, por decir algo, hermano, el hermano Carlos empezó con 60, no sé, y luego ya dejó un número, más de 60, más de 100, más de 200. Llegó el hermano Ricardo, que lo menciono para bien.
su trabajo. Y luego he llegado y hay mucha gente nueva, hay mucha gente congregada que hoy al entregar la iglesia del Señor no diría gracias, hermano, por mis conocimientos, sino gracias por el ministerio de cada pastor que ha pasado aquí en la congregación. Gloria a Dios. Ese ladrillo que de pronto el hermano Carlos, de pronto yo en la central no pude cotejarlo, el hermano Carlos lo cotejó acá. Aquel ladrillo que el hermano Carlos no pudo cotejar, el hermano Jesús buscó la forma cómo hacerlo, cómo encaminarlo. Y de pronto, en una visita, el hermano Carlos vio a aquella persona que de pronto le fue como difícil para él. Ya lo vio como cantando acá y dice, wow, ¿qué haría el hermano? ¿Cómo hizo él? ¿Cómo hizo él? Bueno, él utilizó, el hermano Ricardo utilizó como su forma y hasta que logró encajarlo, llegó a encajarlo. Y aquí estamos todos encajados por una obra, por una edificación, por un maestro que Dios ha hecho. Gloria a Dios. Y algunas personas que al llegar acá veía como imposible, pero había que buscar la forma. Es como el constructor que llegó y miró un montón de ladrillo torcido, que lo desechó. El primer maestro vino, lo tiró allá a un lado, pero llegó el segundo maestro. Él dice, no, este ladrillo yo lo coloco aquí. Y comenzó a esquinearlo, comenzó a quitarle lo que lo hacía torcido hasta que logró meterlo allá en el agujero. Hermano querido, es lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Quitar la imperfección que había hasta que usted pueda entrar y llamarse que somos el edificio nuevo en la casa del Señor, en la casa de Dios, en la edificación del Señor Jesús. Porque somos edificados en el fundamento de Cristo para formar un edificio. Hermanos, somos un edificio. Lo que fue imposible para un pastor fue posible para otro. Es posible que lo que yo no haya podido aquí hacer, llega otro pastor y va a encontrar cómo. Y luego cuando regrese a visitar, ya el hermano está sirviendo. Wow, ¿cómo hizo el pastor? Sí, ese es el trabajo del constructor. Y ese constructor se llama Jesús. Él sabe cómo esquinearnos. Él sabe la imperfección, lo que no deja colocarte allí en ese agujero para que entre a formar parte de la edificación de la iglesia del Señor Jesús. Él va quitando toda la imperfección hasta que lleguemos, como dice Pablo, al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, cada uno tenemos una historia. La iglesia acá tiene una historia, cuándo empezó, con cuánto empezó. Y hoy quiénes somos, cuántos se han entregado, cuántos han salido. Cuando llegué a la central era una iglesia pequeña, el hermano Fred es testigo de eso. Un ranchito, un rancho de palma ahí, una capillita de palma, angostica, casa pastoral ahí también. Y bueno, Dios me bendijo, comenzamos a trabajar para el templo, la casa pastoral. Hermano Fred es testigo de mi sufrimiento allí, cómo preferí vivir ahí, viví por largos días ahí,
en un corredor viví. No porque la iglesia no estuviera para decir, hermano, tenemos una casa, vamos a arrendar una casa, porque sí me lo decían. Pero yo le decía a ellos, hermano, yo quiero ver esto diferente. Eso que van a pagar en mi arriendo, hermano, vamos a meterlo aquí, a la capilla, a la casa pastoral, vamos a hacerlo. Y así con ese trabajo lo hicimos. Y luego se vio la necesidad de sacar la segunda, lo hicimos. Se vio la necesidad de sacar la tercera, lo hicimos. Y ahora hay la necesidad de la quinta, lo hicimos. Y la iglesia del Señor ha seguido creciendo. Cierto que nada nos ha faltado. Gracias a Dios, nada nos ha faltado. Bendito sea el Señor Jesús. Porque la gloria, la honra sea para Él. Y el crecimiento de la obra es Él. La gloria sea para Él, hermanos. Y seguimos trabajando. Pero quiero que estemos persuadidos, hermanos, que aquel que comenzó la obra en usted la va a perfeccionar. Es lo que tiene que colocarse en las manos. El ladrillo no se coloca solo. ¿O sí? ¿Han visto ustedes algún ladrillo colocarse solo? No, el ladrillo no se coloca solo. Tú no puedes colocarte solo. Tú tienes que estar en las manos de alguien. Colócate en las manos del maestro. Colócate en las manos del constructor. Colócate en las manos de Él, y entonces Él sí, yo soy ese ladrillo. Y el ladrillo nunca dice, como decimos nosotros. No, allá en la devocional, ahí estoy mejor. ¿Qué tal si colocáramos un adolescente como director de aseo? No, hermano, eso como aseo, no. Colóqueme en la devocional. El ladrillo nunca dice dónde lo van a colocar. No, el ladrillo nunca dice. Pero nosotros sí, la tendencia de nosotros sí. Siempre la tendencia de exigir. Ay, si a mí me colocaran allá, dijera el ladrillo. Pero el maestro dice, no, tú no cabes allá. No. Entonces, el ladrillo no se coloca solo. Ni tampoco dice dónde debe ser colocado. El ladrillo solamente está en las manos del maestro. El maestro es el que sabe dónde tú debes ser colocado. Así que, mis hermanos, no te preocupes porque, hermano, ¿y qué? ¿Yo qué? No te preocupes por eso, tú eres un ladrillo. Estás en las manos del constructor, Él sabrá dónde colocarte. Y ahora si te ha colocado, si es verdad que tú dices, bueno, y si no me han colocado allá, pero estoy colocado aquí en la iglesia, estoy colaborando, estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy colaborando aquí, estoy orando, aquí estoy. Ahí, de pronto puede ser posible que sea ahí a donde el maestro te ha colocado. Es la pieza clave ahí a donde tú debes trabajar. Es ahí a donde usted debe trabajar. Gloria a Dios. Es ahí a donde debemos de trabajar, hermanos. Entonces no te preocupes. No, a veces uno se preocupa tanto, hermano, y que los cargos pasaron y a mí no me nombraron en nada. Pero tú eres un ladrillo. El ladrillo no puede decir colóqueme en tal parte. No. El ladrillo tiene que esperar a dónde lo van a colocar. Ahora, considérate como un ladrillo. Vamos a considerarnos. Voy a invitarle a estar en pie, hermano. Pero quiero que nos consideremos como un ladrillo en esta mañana, en las manos del constructor, en las manos del Señor. Coloquémonos, hermano.
No hay mejor mano sino las manos del Señor. No te ponga a mirar dónde, acá o allá. No, dile: yo soy ladrillo, Señor, colócame donde tú quieras. El maestro coloca el ladrillo donde él quiere, no donde el ladrillo quiera. No, es a donde el maestro vea. Si el maestro ve que tú estás bien ahí, quédese ahí, mi hermano. Órale al Señor, levanta tu mano, glorifica a Dios en tu vida, diciendo: Señor, gracias porque soy un ladrillo, sé que estoy en tus manos. Y el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Gloria a Dios.